Me encuentro en el estudio en donde nacen todas las ideas de los ejercicios de matemáticas, además en donde entrenamos el cerebro. Estamos acá, observa, este es el sitio de trabajo. Aquí tenemos la tablet, claro que sí. Tenemos el lápiz en donde nace toda la creatividad y aquí de fondo tenemos a Temor. Entonces vamos a comenzar con el video. Es un ejercicio realmente curioso y vamos a disfrutarlo bastante. Entonces vamos a darle. Mucha atención, observa lo que voy a escribir en el tablero. Logaritmo natural de -2, ¿eso a qué es igual? Aquí estoy planteando algo realmente curioso y es el logaritmo natural de un número negativo. Como todos sabemos, si yo tengo la estructura, por ejemplo, de un logaritmo natural de a, este a sí o sí debe ser mayor que 0, pero en el campo de los números reales claramente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí yo planteé el logaritmo natural de un número negativo. Entonces, el logaritmo natural de un número negativo está definido en el campo de los números complejos. Entonces, tenemos que irnos a dar una vuelta allá por ese campo de los números complejos a ver qué cosas curiosas nos encontramos y qué cosas nuevas aprendemos. ¿Qué es lo que pasa? Como nos vamos a meter en ese campo, debemos de saber la estructura de un número complejo. Llamémoslo z, ese número complejo, y tiene esta estructura, a más b por i, donde a pertenece a los números reales y donde b por i pertenece al campo de los números complejos. Esa es la estructura de un número complejo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a verlo en una representación gráfica. Vamos a graficar este número complejo, claro que sí. Vamos a hacer un pequeño bosquejo, no es que nos vaya a quedar perfecto, pero va a ser hecho con amor. ¿Qué es lo que pasa? Este va a ser el eje real y este va a ser el eje imaginario. Claro que sí, es decir, de la parte real es A, les colocamos acá A, y de la parte imaginaria es B. Vamos a ubicar la coordenada A, B. De la coordenada A, B vendría siendo acá este punto. Y ahora, para representar ese número complejo, gráficamente vamos a unir esa coordenada A, B con el origen. Es decir, vamos a trazar una recta. Y como puedes observar aquí claramente, se forma un triángulo rectángulo. Obviamente, aquí podemos hacer un ángulo con el eje real y vamos a llamar a ese ángulo teta. Bueno, claramente acá se une con este. ¿Y qué es lo que pasa? Pues esa vendría siendo la representación de nuestro número complejo a más b por i. ¿Sí? Ahora, esta diagonal, como estamos trabajando en un triángulo rectángulo, pues esta diagonal vendría siendo la hipotenusa. Es decir, vendría siendo la distancia de z. Vamos a llamarlo de esa forma. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a comenzar a jugar con razones trigonométricas, por supuesto que sí. Es decir, todos sabemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, en este caso mi cateto adyacente mide A, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la distancia de z, que se denota de esa forma. Ahora bien, el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto, es decir, el cateto opuesto vendría siendo esto que es b. Entonces va a ser b sobre la hipotenusa, o sea, la norma o la distancia de z. ¿Qué pasa? De aquí yo puedo despejar a y de aquí yo puedo despejar b. Entonces, a va a ser igual a ¿qué? A la norma de z por el coseno de θ, ¿ok? Entonces b, vamos a despejar acá b, va a ser igual a la norma de z por el seno de θ. Ahora, como nosotros sabemos, la estructura de un número imaginario es a más b por i, ¿verdad? Entonces, si yo reemplazo esto en mi estructura imaginaria, pues vamos a obtener lo siguiente. Z va a ser igual a A, que es la distancia de Z, por el coseno de θ, más la distancia de Z por el seno de θ por i. Listo, muy bien. Como puedes observar, Z va a ser igual. Aquí podemos sacar factor común. La distancia de Z, abro paréntesis, entonces me queda coseno de θ más seno de θ por i. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Z va a ser igual a la distancia de Z por esto es la fórmula de Euler. Entonces, cuando yo tengo esta estructura, esto es igual a la exponencial elevado a la i por el ángulo. Entonces, como puedes ver, ya tenemos una nueva estructura del número complejo, se puede ver de esa forma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. ¿Perfecto? Es claro que sí, aplicamos el logaritmo natural a ambos lados. ¿Y ahora qué sucede? Pues el logaritmo natural de z, que es un número complejo, pues va a ser igual. Aquí por propiedad de logaritmos, eso sí lo puedo hacer, tengo el logaritmo natural de un producto, entonces eso me va a quedar igual a la suma de los logaritmos, es decir, logaritmo natural de la distancia de z más el logaritmo natural de e elevado a la i por teta, ¿sí? Entonces me queda el logaritmo natural de un número complejo va a ser igual al logaritmo natural de la distancia de z. Ese logaritmo natural con esa exponencial, chao, se me va y me queda i por teta, entonces más i por teta. Entonces ya podemos observar que el logaritmo natural de un número imaginario se puede ver de esta forma. Entonces acá ya tengo algo bonito y es que ya puedo calcular el logaritmo natural de un número complejo. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo el logaritmo natural de menos 2, claro que sí, eso a que es igual. Vamos a tomar el menos 2 como un número complejo. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces va a ser z, va a ser igual a menos 2, que es la parte real, más 0 por i, que es la parte compleja, ¿sí? Entonces ya tengo la estructura de un número complejo. Entonces, pues eso me va a quedar logaritmo natural de z va a ser igual al logaritmo natural de la distancia de z, ¿sí? Más i por el ángulo θ. Ok, ya tenemos eso. Entonces hagamos el dibujito, claro que sí. Entonces hacemos el plano cartesiano sin ningún inconveniente. Trazamos el eje real y el eje imaginario. Y ahora, en el eje real, tú puedes observar que tenemos menos 2. Entonces lo tomamos acá, menos 2. Y en el eje imaginario es 0, es decir que vendría siendo acá. Esta vendría siendo la coordenada menos 2,0. Y ahora debemos de trazar una recta de la coordenada menos 2,0 hasta el punto origen, o sea, esto, claramente. Entonces, como puedes ver, al trazar la coordenada al trazar una recta desde la coordenada hasta el punto origen, podemos ver que hay una distancia de 2. Entonces, esta distancia yo ya sé que va a valer 2. Obviamente las distancias no se pueden tomar números negativos. Claramente esto es una norma, va a ser positiva. Ahora tenemos que mirar el ángulo que se forma del eje real con la recta, es decir, esto que vendría siendo 180 grados, que eso equivale a pi, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo vuelvo y le doy una vuelta de 360 grados, 360 grados es 2pi. Y si vuelvo otra vez a darle 360 grados va a ser 2pi otra vez. Es decir que este pi va a ser cíclico y se puede ver representado como pi más 2pi por n. Claro que sí, donde n pertenece a los números enteros. Entonces, como es cíclico, pues vuelve a caer ahí cada 2pi, o sea, cada 360 grados. Entonces, ya teniendo esas indicaciones, va a ser el logaritmo natural de menos 2 va a ser igual al logaritmo natural de la norma de ese número complejo, pero la norma de ese número complejo vale 2, es la distancia. ¿Listo? Facilito. Más i por el ángulo. I por el ángulo es pi más 2pi por n. Perfecto. Listo. Entonces esto nos va a quedar el logaritmo natural de menos 2 va a ser igual al logaritmo natural de 2 más, aquí puedo sacar factor común pi, entonces me queda i por pi por 1 más 2n, ok, entonces reorganizo, va a quedar logaritmo natural de 2 más 1 más 2n por pi por i, donde n pertenece a los números enteros. Entonces, esto equivale al logaritmo natural de menos 2. Claramente lo hicimos con una pequeña demostración. Y ahora te voy a dejar una tarea a ti. ¿A qué equivale el logaritmo natural de menos 3? Ahí te voy a dejar esa tarea, a ver qué tal. Te voy a dejar la respuesta ahí al final del video, claro que sí, te dejo esa tarea para que practiques. Entonces espero que te haya gustado mucho este video. No olvides suscribirte, darle like. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.